Y vamos a leer, hermanos, el verso 49. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, voy a pedirle que dé un buen amén y así vamos a dar paso a la lectura de la palabra. Lucas, capítulo 24, verso 49. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, digámosle: Padre, gracias te damos, porque una vez más nos permites estar en este lugar, Señor, siempre haciéndolo con el único propósito, que es de adorar y exaltar tu santo y bendito nombre. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, háblanos, derrámate con poder y gloria, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Traiga, Padre, ese consuelo. Traiga Señor, esa palabra certera a nuestra vida. Y que sea usted, Señor, quien hable. Que sea usted, Padre, quien tome el control. Que se derrame, Dios mío, como siempre lo ha sabido hacer en este lugar. Oh Dios mío, prepara nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra pueda ser bien recibida en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad, hermano, de tomar su asiento. Gloria sea al Señor. Quisiera, hermanos, en esta noche dar, hermanos, el seguimiento al estudio que hemos venido realizando los jueves siempre en este lugar. Y ahora, hermanos, quisiera hablar bajo el tema el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en este lugar? Bendito Dios, pues usted ha creído bien, porque el Espíritu Santo es real en este lugar. Amén. Y por eso, hermanos, el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, dejó la promesa, hermanos, que hasta ahora en día ha sido cumplida y seguirá siendo, hermanos, porque es promesa de Dios, donde el Espíritu Santo, hermanos, es el encargado de velar por la iglesia del Señor. Amén. Pero no solamente eso, sino de que es el encargado, hermanos, de dar una doble porción, o sea, un poder, hermanos, sobrenatural, que solo el Señor lo puede dar a los creyentes. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para un testimonio eficaz de que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo es el que mora en medio de nosotros. Amén. Entonces, por eso es de que el Señor Jesús, hermanos, cuando iba a ascender al cielo, los discípulos, hermanos, se pusieron un poco tristes cuando el Señor empezó a hablar de que era necesario subir al Padre. Ellos creían de que el hecho de que el Señor Jesús, hermanos, estaba anunciándoles de que Él tenía que subir al Padre, pero Él no se había, hermanos, desatendido o no había dejado pasar por alto lo que tenía que hacer con nosotros. Amén. Entonces dice de que, hermanos, Él les habló de la promesa, les habló de que el Espíritu Santo, hermanos, era el que iba a quedar como encargado de velar por la iglesia durante la iglesia estuviera en esta tierra. Amén. Entonces nosotros, hermanos, como iglesia, no estamos solos, no estamos huérfanos, porque el Espíritu Santo, hermanos, está siempre con cada uno de nosotros.
Entonces nosotros, hermanos, al venir a entregarnos nuestra vida a Cristo, allí, hermanos, automáticamente somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Pero aún todavía eso no es el bautizo. Amén. Sino de que, hermanos, esa es la garantía, o sea, es el sello que el Señor nos da como una garantía de ser hijos legítimos de Él. Pero luego después, hermanos, viene la otra parte o la otra fase, que es, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos, se puede obtener? Primeramente, hermanos, eso es un don del Espíritu Santo, el cual Él, hermanos, otorga a cada creyente. Entonces, ahí es donde, hermanos, el Señor les hacía mención a sus discípulos de que era necesario, hermanos, esperar, la promesa. Cuando les hablaba, hermanos, y les estaba mencionando de que iban a recibir la promesa, Él se refería a lo que es el bautizo en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, allí es donde, cuando dice de que el Señor les habló y les mandó que, hermanos, se quedaran quietos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque, hermanos, después de que ellos, hermanos, fueron sellados, entonces ellos tenían que esperar lo que es la promesa, que es el bautizo en el cual la Biblia nos habla. Amén. Entonces, cuando dice la palabra, hermanos, que el Señor Jesús, esto fue, hermanos, después de que Él se presentó a sus discípulos, empezó Él a, hermanos, a hablarles, a hermanos, a hacerles entender, porque ellos no entendían. Por eso es de que muchas veces, hermanos, la mente del ser humano es tan limitada, de que Dios quiere bendecirnos. Él quiere darnos, hermanos, cosas grandes, pero lastimosamente muchos, hermanos, no entendemos. No queremos, hermanos, tomar la parte que nos corresponde, lo que Dios quiere darnos. Entonces, ¿cuál es, hermanos, la clave para poder obtener la promesa de Dios? Una primeramente es, hermanos, creerle a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros le creemos a Dios, hermanos, es cuando se va a dar los resultados a los cuales Dios tiene preparados para nosotros. Amén. Y por esa razón es de que muchos hermanos no, hermanos, reciben lo que es el bautizo en el Espíritu Santo. Primeramente porque hay duda en ellos. Amén. Hay algo que, hermanos, eso como que viene a interferir para que el Espíritu Santo obre libremente en la vida de las personas. Porque cuando alguien, hermanos, anhela, cuando alguien cree y sabe que nuestro Dios es real y que Él puede hacer cualquier cosa por nosotros, las cosas se van a dar. Pero necesitamos, hermanos, creerle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios grande en poder. Él es un Dios que todo lo puede y todo lo sabe y está dispuesto siempre a bendecir nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces dice de que, hermanos, cuando el bautismo en el Espíritu Santo fue ofrecido, primeramente, hermanos, fue como le digo, cuando el Señor les habló a sus discípulos. Vamos, hermanos, voy a invitarle que busquemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1 del libro de Hechos, y vamos a leer el verso 8 del capítulo 1 de Hechos. Amén. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor, pero le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dice, último de la tierra. Amén. Entonces, eso es lo que Dios, hermanos, quiere darnos a nosotros como iglesia. Ese poder sobrenatural,
esa, hermanos, esa investidura que solamente Dios la puede dar. Amén. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios, Él ya estaba preparando a los discípulos, porque, hermanos, ellos tenían que ser enviados a llevar la palabra, a llevar, hermanos, el mensaje al cual Dios nos ha mandado que llevemos. Amén. Pero ¿qué pasa si cuando alguien, hermanos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, alguien va a enfrentarse a un león o a un leopardo con las manos nomás, las puras, los puros 10 dedos? Amén. Con únicamente las manos. Esta persona, hermanos, va a ser devorada fácilmente. ¿Por qué? No lleva, hermanos, algo como defenderse. Amén. Entonces, por eso el Señor Jesús, hermanos, Él no los envió a los discípulos antes de recibir la investidura sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabía de que si los enviaba, hermanos, antes iban a ser devorados por Satanás. Porque iban como, hermanos, es como cuando alguien anda sin comer unos 2 o 3 días, hermanos, pero no en ayuno, ¿verdad? Sino que así como quien dice, porque ha aguantado hambre. Está débil. Con cualquier vientecito se cae. Entonces, así es el cristiano, hermanos, sin tener la llenura de parte del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede obtener, hermanos? Mire, eso es, hermanos, a base de una búsqueda a Dios, a base de un anhelar, hermanos, ese bautizo del Espíritu Santo. Mire, aquí, todos los que estamos acá tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué no son todos? Porque no todos anhelan la investidura, no todos anhelan el bautismo. Y unos lo tienen y no lo practican porque se han descuidado su vida, hermanos. La han puesto en otras cosas antes de una búsqueda de Dios. Muchos de los que están acá son bautizados en el Espíritu Santo. Si le preguntara a usted que levante la mano, yo le puedo decir que la mayoría levanta la mano, que han sido bautizados en el Espíritu Santo, han hablado en lengua, han profetizado. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Será que la lengua ya no les funciona? ¿Será que la lengua ya no tiene la misma agilidad para, hermanos, usarla para Dios? Es porque nos hemos descuidado de nuestra vida espiritual, hermano. Nos hemos descuidado. Antes, hermanos, no le pedía permiso a Julano o a Julana para profetizar. Ahora, primeramente quiere pedir permiso. ¿Lo hago o no lo hago? Para hacerlo, hermano, cuando usted esté seguro y sabe que Dios se lo ha dado, usted no le tiene que pedir permiso a nadie. ¿Por qué? Porque es Dios quien te lo ha dado. ¿Ah? No, hermano, es que yo no profetizo ya, porque aquí solo una nomás profetiza. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir el diablo que se lo está comiendo vivo? Nos está hartando, hermanos, si no nos damos cuenta. Nos hemos descuidado, hemos puesto nuestra confianza en otras cosas. Hay tantas cosas, hermanos, que ahora intervienen para que usted y yo no busquemos de Dios. Cuando Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso es que ahora, mire, el diablo quiere hacer averías en la iglesia. Por eso es que ahora, hermanos, muchos que con cualquier cosa dicen, no, yo me voy mejor al mundo, mejor voy a estar allá, mejor va a estar para que el enemigo haga de la suya lo que él quiera. Estamos débiles. Alguien que no, hermanos, busque de Dios, no haya cualquier pretexto para abandonar las filas de la fe cristiana. Mire, los discípulos, cuando el Señor les dijo, quédense en Jerusalén, no se vayan de allí. Porque van a ir a meter, hermanos, en medio de lobos, de escorpiones, de culebras. Pero cuando alguien tiene el Espíritu Santo con él, y Dios va adelante, va abriendo puertas, va abriendo caminos, va apartando espinas, va rompiendo cadenas, hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con uno. Pero si no buscamos de Dios, ¿cuántos quieren ver la iglesia llena? ¿Cuántos quieren ver que las almas se salvan? ¿Cuántos quieren ver que se abran células en los hogares? Pocos dijeron. Muchos quieren, pero no se quieren meter, solo quieren ver. Están en la expectativa.
Ay, cuando ya estén unas 20 células, hasta entonces me voy a meter yo. ¿Cómo no? Cuando ya la comida está solo de servida. ¿Ah? Ay, cuando la iglesia esté llena, que ya no quepa la gente, allí sí me voy a firmar, porque allí sí voy a ver. Mire, hermano, mejor metámonos ya, porque si no, peligra que se quede allá afuera y no va a tener entrada. Mire, los discípulos dicen que, hermanos, cuando el Señor empezó a hablarle, dice que no entendían ellos. Pero cuando el Señor les abrió la mente, empezaron a ver las maravillas de Cristo, aleluya. Empezaron a ellos, no se habían percatado que era lo que el maestro quería decirles, hermano. Y dice que ellos empezaban a cabildar y preguntar, ¿y qué significa eso? Lo que significa es que la bendición estaba, pero lastimosamente ellos no habían entendido. Amén. Ahora no, mi hermano, mejor muchos pierden el tiempo en estar peleando, en estar murmurando, en estar hablando de los hermanos. Es que el pastor no tiene visión, es que los hermanos no tienen visión, es que mire, que si yo no soy nadie, ni nadie es aquí nadie, el que todo lo puede y todo lo sabe, Dios, amén. Así que no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios, porque Él es el único que puede hacer todo. Si usted se puso en su mente que el pastor no sabe nada, dijo una verdad. Porque aquí nadie sabe nada, sino que el que lo sabe todo es Dios, hermano. Entonces mejor, en vez de hablar los unos de los otros, mejor métase más con el Señor. Pídale el bautismo del Espíritu Santo. Y que sea Dios quien se glorifique, hermano. Ya no seamos raquíticos, pues. Niños. Como niños muchas veces nos comportamos, hermano. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y dice que cuando Él los llamó y les empezó a explicar y empezó, hermanos, a abrirles la mente, dice que recibieron el sello. Pero fue después de ellos, hermanos, de haber recibido el sello del Espíritu Santo. Dice que 50 días después recibieron lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 20 del libro de Juan, hermano, y verso 22. Capítulo 20 de Juan y verso 22. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Entonces, luego después dice, perdón, hermanos, sigamos al 21 y 22. Entonces, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, les dijo. Amén. Mire qué lindo, hermano. Y ellos no le dijeron por qué y qué pasó. Ellos lo recibieron, hermano. Reciban el Espíritu Santo, les digo. ¿Cuántos quieren recibir el Espíritu Santo en esta noche? Pues créale al Señor que Él está aquí, hermano. Aquellos que no han sido bautizados, ahora el Señor los puede bautizar. ¿Ah? Porque Dios es así, Él es bueno, hermano. Lo único que tenemos que hacer, los discípulos, ellos no le preguntaron ni le cuestionaron, sino de que ellos, el Señor solo les dijo, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Cuando alguien tiene, hermanos, recibe el Espíritu Santo, eso tiene que dar un testimonio eficaz, pues. ¿Ah? O sea, si se supone que si es, hermanos, ya, como dicen, sellado, ya bautizado, tenemos que dar frutos. Tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. Y luego dice, hermanos, que también fue, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo fue un testimonio a lo cual el Señor Jesús le había dicho. Y también, hermanos, fue ofrecido, dice inicialmente, por Juan el Bautista. O sea que
Todo va, hermanos, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Dios lleva todas las cosas para que, hermanos, nosotros no seamos confundidos. Dice que Juan el Bautista, el Bautista primero fue, hermanos, preparando el camino al Mesías. Dice de que él bautizaba en agua. Él, hermanos, era lo que ya Dios le había encomendado. Él no podía tomarse, hermanos, responsabilidades que no le correspondían. ¿Por qué? Porque él sabía que detrás de él venía alguien que era el que iba a tomar todo lo que él quisiera hacer, hermanos. Y entonces por eso él aclaraba y les decía de que él solamente los estaba bautizando en agua, pero detrás de él venía alguien, le decía, que os bautizará en agua y fuego. O sea, que era aquel, hermanos, el cual ahora nosotros podemos exaltar y glorificar. Aleluya. Mire lo que dice en el capítulo número 3 de Mateo y verso 11, hermano. Capítulo 3, verso 11 de Mateo. ¿Qué dice la palabra, hermano Isaac? Capítulo 3, verso 11 de Mateo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Juan, hermanos, ya venía hablando referente a lo que era el bautizo en el Espíritu Santo. Y luego el Señor Jesús fue cuando, hermanos, dio como dicen aquello que lo selló con broche de oro. Amén. En la porción que leímos de Lucas 24 y 49, hermanos, donde el Señor Jesús, hermanos, les dice, he aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Dice. Entonces, hermanos, lo que Dios da es una investidura de poder para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser, hermanos, agradecidos con Él. Y entonces ahí es donde dice, hermanos, que después, como le decía, de que ellos fueron sellados, 50 días después, o sea, aproximadamente 7 semanas después de que el Señor ya les había, hermanos, sellado, dice de que fueron bautizados ya con el Espíritu Santo. Amén. Y esto lo vamos a leer en el capítulo 2 de Hechos y verso 1 al 4. Amén. Capítulo 2 de Hechos, verso 1 al 4. Gloria a Dios. El que lo tenga primero, hermanos, ayúdeme si usted quiere, y si no, pues lo leo yo. ¿Quién tiene Hechos 2? Capítulo 2, verso 1. Va, léalo, hermana Carmen. Del 1 al 4. Amén. Eso es, hermanos, el hablar en lenguas. Luego después vamos a estar estudiando lo que son los dones del Espíritu Santo. Pero el hablar en lenguas es la confirmación cuando una persona, hermanos, ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Dice de que cuando, hermanos, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, empezaron ellos a hablar en lenguas. Amén. Entonces, perdón, hermano, entonces ellos empezaron a hablar en lenguas. O sea, 50 días después de ellos de ser sellados, hermanos, ellos recibieron la promesa que el Señor Jesús les había dado. Y mire lo que dice, hermanos, en el versículo 41 del mismo capítulo 2. Amén, ¿lo tienen, hermanos? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como
3,000 personas. Estos que fueron bautizados, hermanos, fueron los que estaban, los espectadores, algunos curiosos, algunos otros viendo a ver qué pasaba, pensando, hermanos, de que solo se iban a quedar allí únicamente a la expectativa. Pero vino el Espíritu Santo, hermanos, y a través de, hermanos, cuando el apóstol Pedro ya había recibido la promesa, empezó a predicarles, hermanos, empezó a decirles de que, hermanos, lo que había sucedido no era nada, hermanos, que viniera ni fabricado, sino que había venido de parte de Dios. Y dice que cuando aquel Pedro, hermanos, después de ser un apóstol cobarde, un apóstol que solamente era bulla, dice de que cuando recibió, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, este hombre dice que recibió una doble porción. Empezó a predicar y empezó, hermanos, a decirle lo que Dios había hecho. Y dice que allí de una se añadieron 3,000 y fueron, dice, bautizados. Y Dios hizo, hermanos, aquella tremenda obra, amén, como lo sigue haciendo. Así que nosotros tenemos que creerle a Dios, porque Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, amén. Entonces, ahí es donde, hermanos, fue cuando hermanos, se dio lo que, hermanos, sucedió después de que ellos recibieron lo que es, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo, amén. Luego dice, hermanos, que Pablo, conocido como Saulo de Tarso, también dice que el Señor, hermanos, porque quiero decirle algo también, de que Dios, hermanos, Él obra de diferentes maneras en la vida de las personas. Amén. Hay algunos que no andamos esperando mucho como hermanos, como otros que quieren ver primero el milagro, que quieren ver que los ciegos vean, que los paralíticos caminen, y que queremos ver las iglesias que esté repleta para meternos a lo que es la navegación del océano del Espíritu. Amén. Pero otros, hermanos, también el Señor busca la forma, así como hizo el caso del apóstol Pablo. Después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ser hermanos, una persona que perseguía a los cristianos, en un dado tiempo dice que Saulo iba a perseguir a la iglesia, y hermanos, hubo una voz que salió, que se escuchó del cielo cuando él fue derribado a tierra. Amén. Dice que el Señor le habló el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el Saulo dice que le dijo: ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Pablo, hermanos, dice de que él lo único que hizo fue humillarse ante Dios. Por eso le digo que Dios obra como Él quiere. Así que no se preocupe, hermano. No nos preocupemos, que Dios ya tiene todo en el control. Ya Él tiene todo bajo control. Él sabe cómo nos va a hacer. Si alguien son incrédulos, pues el Señor le va a desatar esa lengua que tiene para que empiece a hablar en nuevas lenguas. Amén. Y después va a decir: aleluya, qué lindo es eso. Amén, hermanos. Entonces Saulo dice que, hermanos, cuando le dijo: ¿y quién eres tú, Señor? Y entonces ahí fue donde el Señor le dijo que Él era el Señor Jesús. Y así, hermanos, fue. Y usted conoce la historia, que Saulo quedó, hermanos, quedó ciego. Pero después de 3 días, hermanos, el Saulo de Tarso, que ahora conocido como Pablo, dice que, hermanos, recobró la vista, fue bautizado en el Espíritu Santo y fue bautizado en agua. Y ahora es un hombre, la Biblia menciona de un hombre que fue muy usado por Dios. Amén. Pero ¿sabe por qué? Porque él le creyó a Dios. Él siempre, hermanos, su corazón estaba dispuesto a servirle a Dios con todo su corazón. Amén. Vamos al capítulo número 9 del libro de Hechos, hermano. Y vamos a leer el verso 17. Capítulo 2, capítulo 9 de Hechos. Y verso 17, hermano. No sé si quién me quiere ayudar. Va, hermano Eswin. 9:17.
Aleluya. Mire, hermano. Entonces, aquí es donde hermanos, Saulo de Tarso, allí fue donde recobró la vista y luego dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue, dice, bautizado. O sea, de que después de 3 días que Saulo de Tarso, hermanos, estaba ahí imposibilitado, él no podía valerse por sí solo, y el Señor le habló a este hombre llamado Ananías que fuera a ministrar a Pablo. Entonces dice de que cuando él le dijo, hermano Saulo, yo vengo aquí no por mis propios medios, sino que yo vengo porque Dios me ha enviado. Él me ha dicho que venga y ponga sobre ti mis manos. Entonces él no hermanos, no pensó 2 veces. Por supuesto, este hombre a quien el Señor le habló no era cualquier hermanos incrédulo. Él era lleno también, porque iba a ir a ponerle las manos a una fiera supuestamente. Amén. ¿Cómo, hermano, usted cree que si nosotros no estamos llenos, si nosotros no buscamos de Dios, si no buscamos, hermanos, al Señor en ayuno, en oración, en la lectura de la palabra, le sale un endemoniado, lo que va a pasar es que va a salir como aquellos que querían hacer las cosas a su manera? Por eso es necesario que estemos preparados, hermano. Algunos creen que es broma, algunos creen que es pura cuento de hadas, pero hermano, es muy necesario, porque el diablo se ha levantado con gran ímpetu en contra de la iglesia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que sus días están contados, pero mientras tanto él está haciendo lo que él puede, hermano. Y está arrastrando, hermanos, con aquellos que se han apartado, aquellos que han dejado la gloria de Dios, aquellos que se han, hermanos, que se han vuelto a rudimentos de la carne, han puesto mirada en el hombre. Ahora es un tiempo muy, muy peligroso. Porque hermanos, si no nos ponemos, como dicen, abusados, decimos así. Dice que aún hasta los escogidos pueden ser engañados. Porque hay quienes que se creen pero tan perfectos. Se creen tan superdotados, tan intelectuales, pues. Que ya porque ya empezaron a aprender unas 3 palabras en hebreo, ya creen que son dueños de Israel. O cualquier, hermanos, ya porque, hermanos, cualquier nivel de alguna capacidad han tenido. Pero déjeme decirle que primeramente tiene que ser capacitado de parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo nuestra guianza. La letra, por eso dice Pablo que la mucha letra mata, y es verdad. Porque hay quienes que de tanto que se creen que no son nada, se creen tan indispensables, pues. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, hermano, aunque quieran y digan lo que quieran de usted, venga y diga que usted es aquí, que es allá, a usted no le importa lo que diga. Lo que a usted le interesa es lo que aquel que está allá y el que está aquí con nosotros, el Espíritu Santo, es el que está con nosotros y Él es quien nos guía. Quizás puedan decir a cualquier cosa de ti, pero si tú sabes que Dios está contigo, hermano, no importa que vengan 1000 o 10,000 hermanos y en contra de nosotros, sabemos que aquel que vive y reina por los siglos de los siglos es quien pelea por nosotros. Y miren, nosotros vamos, entre más hablan de usted, usted va más para arriba, va de triunfo en triunfo, va de victoria en victoria. Cuando te quieren ver destruido, Dios siempre saca, hermanos, te saca siempre adelante. ¿Por qué? Porque Él es el que va adelante, Él es tu capitán, Él es el que va siempre al frente de la embarcación y Él es el que no falla, hermano. Así que nosotros sirvámosle a Dios. ¿Sabe por qué? Es que, hermanos, muchas veces hablan de nosotros. Porque les duele. Amén. Entre más Dios nos bendice, hermano, más van a hablar de nosotros. Van a decir esto, van a decir lo otro, van a decir aquí, que van a decir allá,
que van a decir, ay, y que por qué ahí en esa iglesia, que me están poniendo a predicar, están dándole la oportunidad a otro. ¿Sabe por qué? Porque eso es bíblico. El Señor Jesús capacitó, el Señor Jesús, hermanos, discipuló. ¿Por qué? Porque Él sabía que era muy necesario. Y sabe, si el Señor no hubiera discipulado, no le hubiera dado la oportunidad a aquellos, Él hubiera podido ser solo, porque es Dios. Él lo hace solo, hermano. Pero como Él es Dios, y Él es un Dios que no, hermanos, hace acepción de personas, entonces Dios siempre sabe lo que está haciendo, amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Primeramente, ponerle en las manos del Señor nuestra vida, y que sea Él quien nos guíe, que nos ayude a seguir adelante, amén. Entonces, por eso es que dice, hermanos, que la señal externa, como le dije, de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Si usted ha hablado en lenguas, tal vez no acá en la iglesia, tal vez allá en su casa ha estado orando, hablando con el Señor, y ha empezado a sentir algo raro, que la lengua se le hace nudo, y empieza a hablar cosas que, y algunos se asustan, hermano. Pero si usted sabe que son las lenguas, la confirmación de lo que el Espíritu Santo te ha dado, no lo dude, porque Dios lo que te lo ha dado, hermano. Y los que han sido bautizados, pongan en ejercicio esa lengua que tienen, así como la usamos muchas veces para otras cosas, usémosla para el Señor, hermano. Mire, si aquí, cuando, hermanos, a la hora de los dones, eso no debería de faltar. Alguien me dijo por ahí, hermano, han cesado las lenguas. Las lenguas no han cesado, porque las lenguas las tenemos. Lo que ha cesado es, hermanos, la confianza que nosotros tenemos que tener ante el Señor. Algo está pasando. Yo no sé qué es, pero yo sé que sí algo está pasando. Entonces, destraba esa lengua que tiene ahí toda. A la hora de los dones, mire, no voltee a ver a su hermano que está a la par para ver si está hablando. Quiero ver. Te preocúpese por usted, hermano. Ejercítelas. Porque si no, se le va a doblar esa lengua y después no va a poder ni hablar. Cuando Dios te dé algo, háblelo. Pero que sea de parte de Dios. No vaya a ser como alguien por allí que, así hablando en confianza, va. Me dice, mire, hermano, me dijo. Y es alguien que, yo hay veces que tengo algo que decirle a alguien, pero no tengo valor de decírselo así a las cabales. Pero en vez de Dios me dice, dilo en la profecía. Eso no es así. Entonces estamos hablando lenguas humanas. Nosotros tenemos que hablar lenguas angelicales, hermano, de parte de Dios. No venir a hacer trampa tampoco, porque a Dios nadie lo puede engañar, amén. Entonces dice, hermanos, por eso le decía de que, dice puesto que recibir el bautismo en el Espíritu Santo, dice implica ser lleno de poder de Dios. La persona que lo recibe, que tal experiencia recibe, dice, tiene que vivir o, hermanos, mostrar que ha sido transformado. Primeramente en su carácter, dice, y luego en las demás cosas que se van añadiendo. Como el caso de Pedro. Pedro, hermanos, era un hombre que tenía un carácter muy fuerte. Pero cuando el Señor lo llamó, lo bautizó con su Espíritu Santo, dice que él, después de ser uno que negaba al Señor, se volvió, dice, en un hombre que cuando predicaba la palabra, hermanos, muchos se convertían al Señor. Muchos, dice. Y eso es el testimonio el cual Dios da. Amén. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, cuando alguien ha sido bautizado y tiene el Espíritu de Dios, miren, no necesita dar un mensaje de 2 horas, hermano. No necesita gritar mucho. No necesita, hermano, si es Dios quien está hablando por usted. Amén. O preocuparse porque ¿qué yo voy a decir? No se preocupe. Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón con usted, deje que sea el Espíritu Santo quien fluya y quien hable por usted. Amén. Por eso Pablo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, verso 26, les decía, no os preocupéis qué es lo que vas a decir o qué vas a hablar. Si el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca y te dirá lo que hables. Así que nosotros, hermanos, solamente lo que tenemos que hacer, dejémonos guiar por el Señor.
Y no perdamos el tiempo, hombre, hermanos, en otras cosas que no vienen de mucho provecho a nosotros. Mejor el tiempo invirtámoslo en hacer la obra de Dios. Como dijo el hermano, me gustó lo que dijo el hermano. Aquí dijo, todos están capacitados para ser líderes. ¿Y sabe por qué no todos lo hacen? Porque no todos tienen, hermano, en lo que es esa visión. Amén. No hay el anhelo, no hay, mire, las mujeres, hermano, las mujeres están, bueno, ¿qué le puedo decir yo? Si el Señor dice que usó mujeres también para, como apoyo a su ministerio, ya que se le quite eso, no, es que yo soy mujer, yo no, nada, cuento, esa es pura excusa, es que yo no puedo, hermano, mire, yo puedo hacer cualquier cosa menos predicar. Pues claro, si no le pide al Señor la palabra, no le pide al Señor que sea Él quien la use, quien respalde con su palabra. Pero si usted le pide al Señor, como le digo, no necesita ser tan intelectual para hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya todo, si para hablar, si todo está aquí, hermano. Aquí está, mire, la palabra. Solo lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo que abra el entendimiento, así como Él le abrió el entendimiento a los discípulos. Y hasta ahora en día se ha escuchado cuando dice de que, hermanos, luego después de que ellos fueron hermanos bautizados en el Espíritu Santo, dice que Felipe andaba por allá, hermanos, predicando la palabra. Felipe andaba bautizando en agua, y dice que los hermanos Pedro y Juan escucharon de que allá en Samaria, hermanos, se movía aquel mover, aquel, hermanos, derramamiento que había. Y dice de que fueron allá, hermanos, a Samaria, y fueron a imponer sus manos, porque ellos ya iban, pero hermanos, ya iban llenos del Espíritu Santo. Y cuando empezaron a poner sus manos sobre aquellas gentes que habían sido bautizados, dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y eso se fue un mover, hermano. Y eso fue, hermanos, una bulla, por decir, en todo el mundo. Porque cuando hay una iglesia que alaba y glorifica a Dios, hermano, se menciona, aunque seamos no tal vez la cantidad pero sí se escucha de que allí se adora a Dios. Amén. Ustedes quieren que seamos una iglesia, hermanos, que del montón, o una iglesia que alaba y glorifique a Dios. Pueden ser de que hermanos, hayan iglesias más grandes, si lo hay, pero no importa la cantidad. Lo que importa es que Dios esté con nosotros. Y si Él está con nosotros, puede venir cualquier demonio queriendo hacernos creer otra cosa. Pero hermanos, si la presencia de Dios está con nosotros, no tenemos por qué afligirnos, porque Dios nos sostendrá y Él nos llevará siempre en victoria hasta ver la meta final. Amén, hermanos. Y cuando estemos ya que allá en el cielo, allí nos vamos a ver y los vamos a ver y wow, siervo, hermano, hermana, valió la pena luchar. Mire, valió la pena, hermano, dejar que pasara aquellas, como dicen, aquellas pedradas sobre nosotros. Pero nosotros la dejamos pasar y vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ahora estamos juntos con Él, morando por toda la eternidad. Así que, hermanos, sigamos adelante, que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Voy a pedirle que cierre sus ojos y que sea Dios quien nos ayude, que nos dé siempre la fuerza y la fortaleza para poder seguir adelante luchando, trabajando en lo que el Señor nos ha puesto y nos ha dado. Dios es bueno. Él está siempre, hermanos, presto a ayudarnos a seguir siempre adelante ante cualquier adversidad que quiera venir hacia nosotros.